Viernes 8 de octubre, un nuevo viernes irreverente. Acaba la segunda semana de este ciclo que ha iniciado por Avia Yala Televisión. Pero por supuesto, no estoy solo. Estoy junto a nuestros irreverentes de siempre. Gabo Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches a toda la gente que nos ve, escucha todos los días. Esperemos que también los viernes sean fieles seguidores de esta señal. Saludar a los compañeros del panel. Y también está, por supuesto, nuestro otro irreverente, Alem Kisbert. ¿Cómo estás? Buenas noches. Primer viernes contigo. Primer viernes, bueno. ¿Cómo está, público televidente? Muy buenas noches. Esperemos satisfacer sus expectativas de un día viernes. Buenas noches, compañeros. Nuestra irreverente, por supuesto, también, Isabel Bustamante. ¿Cómo estás, Isa? Muy buenas noches, feliz viernes, chicos. Qué bueno verlos una noche más. Y por supuesto, nuestro cuarto irreverente, Andrés Huanca. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, compañeros, y buenas noches a todos. Bien, hoy tenemos la agenda informativa, se ha movido en torno a esta información que se ha conocido en las últimas horas. Esta determinación, y vamos a mostrar a continuación la resolución, por favor, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a esta solicitud de la defensa de Yanine Áñez de acudir a medidas cautelares. ¿Cuál ha sido la respuesta? Es una carta que se ha publicado en todos los medios de comunicación y vamos a resaltar en el siguiente cuadro lo más destacado de la carta, la resolución, diríamos. Al respecto, considerando lo anterior y la información aportada por ambas partes, la Comisión considera importante que el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia. Lo anterior proveyendo de atención y o tratamiento médico, físico y mental adecuado, especializado y continuo, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando en la medida de lo posible el consenso con los médicos de confianza de la propuesta beneficiaria y su consentimiento informado. Asimismo, la Comisión considera fundamental la permanencia de aquellas medidas adoptadas para garantizar los derechos de la señora Áñez, como las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares. Es decir, la Comisión no ve conveniente y deja a decisión de la justicia boliviana, como ha sido hasta ahora, no ve conveniente la aplicación de medidas cautelares en el caso de Yanine Áñez, ¿no? De la detención de Yanine Áñez. Este es, digamos, el tema que ha marcado la agenda, además de la suspensión una vez más, por sexta vez, de la audiencia de Arturo Murillo. Pero hablemos ahora acerca de esta determinación de la Comisión. ¿Era previsible o no? Claro, lo que llama la atención es toda la parafernalia cuando Yanine Áñez solicitó las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ahora pareciera que los medios, una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca su determinación, pues dicen no pasa nada, o lo dejan como si no hubiera acontecido nada importante, pero con este hecho fundamental, con la negación de la tutela de las medidas cautelares a Yanine Áñez y además el énfasis que hacías referencia tú, querido Diego, se cae todo este discurso ampliamente reproducido por muchos actores de la oposición boliviana como mantra, ¿no? Que dicen persecución política, este gobierno nos está persiguiendo. Pues la Corte Interamericana le dice a Bolivia y le dice a la señora Yanine Áñez, se están cumpliendo con la protección de sus derechos fundamentales y no se están vulnerando sus derechos ni garantías constitucionales y mucho menos su derecho a la atención médica y mucho menos su derecho, o no tiene peligro de perder la vida, como ella había manifestado en reiteradas ocasiones, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje claro, contundente de un organismo que además, lo hemos dicho la anterior vez, ¿se acuerdan cuando hablamos de la OEA? La OEA tiene dos ámbitos, el político, con su asamblea y su secretario general, y el ámbito de esa fundamentación jurídica que ha creado además todo un sistema, el sistema interamericano de los derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay que hacer una diferencia, creo, clara y precisa. Ahora, al finalizar también esta resolución habla que no cierra la posibilidad que Yanine Áñez pueda volver ante la comisión y solicitar nuevamente que se le aplique medidas cautelares. ¿Será que lo hace? Ya es jugar a la futurología. Pero, ¿cómo habrá recibido la defensa de Yanine Áñez? Mañana se espera una conferencia de prensa. ¿Qué dirán los actores políticos de la oposición? A ver, Isa. ¿Qué dirán? ¿No? Ya dijeron. ¿Qué dirán? Sí, creemos se pronunció también, ¿no?
dijo, no compartimos, tiene un sesgo político en su comunicado. La comisión también. Claro, ahora la comisión también tiene un sesgo político según creemos, o sea que ya se pronunciaron, ¿no? Entonces no hay mucho que esperar tampoco. O sea, que así como pedimos también, ¿no?, que el movimiento del socialismo respete diferentes decisiones, diferentes resoluciones, ¿no? Yo creo que también la oposición tiene que aprender a respetar lo que pide, ¿no? Y esto es lo que está, la resolución que ha sacado. Ahora, ¿qué será que va a decir los líderes, o para que no se ofendan cuando digo líderes, los referentes de la oposición en este país? Yo creo que la conducta que ha tenido la oposición con respecto a Yanine Áñez fue altamente coyuntural. Estamos hablando de que hubo un fin de semana muy particular en el cual supuestamente intentó un suicidio y en torno a eso se montó pues una ola mediática y que se buscó volver a entrar en una movilización. Estamos hablando de un nuevo llamado a movilizarse en los diferentes departamentos a favor de del sentimentalismo por la expresidenta de facto Yanine Áñez, pero que ahora que ya está pasando, ya cayó esa ola, pues yo creo que con eso y con este comunicado de la CIDH no va a pasar a más. Yo creo que ellos van a saltar una siguiente agenda, que era de la siguiente semana, con respecto a la cuestión de la ley de ganancias ilícitas, la persecución, como ya dijo Fernando Camacho. Pero Yanine Áñez, para mí, para la oposición, ya es algo descartable en términos de utilidad política. Porque la comisión estuvo presente, ¿no? Fue al penal, se entrevistó con ella, con sus familiares, con el gobierno, con régimen penitenciario. ¿Se acabaría, Alem, más o menos esta fichita de hablar de Yanine Áñez, como plantea Andrés? No creo que se acabe, no le van a sacar el jugo, por lo menos a lo más que se pueda. Sin embargo, coincido con Andrés en el entendido de que se estaba jugando a dos elementos, ¿no? La victimización como un discurso político y la emergencia de mártires políticos, que quizás la oposición no goza de esos elementos. Entonces, yo creo que es lo más sano para la compañera, para la señora expresidenta Yanine Áñez, porque va a dejar de ser un elemento visible en el escenario político, va a mantener ya un perfil bajo, y consideramos que lo más prudente ahí, lo que ha beneficiado siempre a muchos ex miembros de la actividad política, es desde el perfil bajo transparentar todo el proceso legal. Particularmente yo le veo fructífero para los intereses de posible libertad de Yanine Áñez, y lo segundo, ya la oposición se está quedando sin elementos discursivos y requiere de manera urgente nuevas ideas, fuerzas. Esto inclusive va a debilitar mucho lo que va a ser el paro cívico que ya se avecina, ¿no? Entonces va a afectar mucho. Paro cívico que Iván Arias fue abiertamente crítico porque dijo no es un momento para parar, pero hoy en horas de la noche también dio a conocer que se va a sumar a este paro cívico, la Alcaldía de La Paz. ¿Puedo ir? Dale, dale. Va a ser excelente, a mí me parece excelente que el señor Iván Arias haya convocado a este paro cívico. Yo creo que va a ser un elemento donde él se va a dar cuenta, y creo que ya es el tiempo preciso, que se va a dar cuenta de ver que su capacidad de liderazgo es realmente mínimo y lamentable. Entonces me parece prudente, me parece excelente que convoque, así va a poder recién a partir de ahora ejercer un papel más institucional y menos folclorista como lo está teniendo hasta ahora. Hay que tomar en cuenta que el señor Negro Arias, Iván Arias, pues ha sido ministro también de Yanine Áñez. Nada Otro de raro, tus amigos también. nada raro que le haya llegado una llamadita de la cárcel. Oye, ¿cómo que no vas a parar? Tienes que parar porque yo te he puesto finalmente en el carguito que te ha llevado a ser alcalde de La Paz, Pero ¿no? ¿de verdad tú Entonces, crees que Yanine Áñez tiene incidencia Alucinas. o liderazgo sobre Tú- Iván Arias? ¿Has visto? puede ser, es una hipótesis. La ISA lanza hipótesis todo el tiempo, se imagina cosas. ¿Por qué yo no me puedo imaginar cosas? No, pero te estoy preguntando. No estoy criticando No, tu posición, alucinas, simplemente me dice, alucinas. estoy... escuchame a mí. ¿Te has ¿De dado- verdad oye, tú crees? pero ¿te has dado cuenta que, pucha, o sea, es una pena, ¿no? Pero ninguno de sus exministros ha sido capaz de por lo menos ir a visitarla. Entonces, no sé de dónde te sacas que todavía lo van a estar llamando al negro para decirle, oye, tienes que apoyar, cuando ni siquiera han sido capaces de apoyarla con un abogado. Los más ¿No? valientes, Entonces, del gabinete de Yanine Áñez. Si tiene No están, pelaron del Yanine país. Áñez tiene el abogado de Guaidó, ¿sí o no? Yanine Áñez, además, el mismo abogado que No sé. también patrocina a Guaidó de Venezuela, el colombiano lanzó humo diciendo, vendió humo mejor a toda la oposición boliviana, diciendo, no, las medidas cautelares van a dar por fin la determinación judicial a instancias interamericanas de que se están violando los derechos de Yanine Áñez. ¿Dónde está ese abogado el día de hoy?
que vendió tanto humo a la oposición política boliviana diciéndoles que por fin la van a sacar de la cárcel a Yanine Áñez, ¿no? Quisiera que los medios tengan esa misma preocupación que tuvieron en el momento que se presentaron estas medidas cautelares. Tal vez ya no es su abogado, ¿no? O sea, no sabemos. Igual no me sorprende. ¿Quién se un contacta abogado, con los abogados de discúlpame, Yanine aquí entre los cuatro como para aseverar quién es? Yo, la verdad, ni idea quiénes Sí, no, serán. los abogados tienden a decir, sí, vamos a lograr. Es como un director técnico O de sea, la eres selección. abogado. Eres Pero abogado. el mismo de Guaidó, pero no es un Claro, dato no, menor, obviamente un nada dato es menor, casual. ¿no? Igual yo creo que si vamos ya a concatenar, por ejemplo, ya que sea por una llamada o no, pero Yanine Áñez y Iván Aires que va a salir a marchar, pues justamente creo que es importante ir concatenando pues estos fenómenos que se van dando, en términos como lo que ya se mencionaba, de que la oposición ha montado una serie de narrativas a lo largo del año, que la ley sanitaria va a suponer XZ, que la ley de ganancias ilícitas XZ, que Yanine Áñez estuviese muriéndose en la calle, en la cárcel, que se ve que no es cierto, una serie de narrativas que constantemente se van cayendo, ¿no? Por su propio peso. Y recientemente pues pasó lo de la ley de las ganancias ilícitas, que bueno, el gobierno da un paso atrás, no por completo, no la tira, pero sí la posterga para su socialización. Entonces queda un poco en el signo de interrogación de lo que va a pasar con la movilización, cuando ya se cae Yanine Áñez, ya se cae eso. Y justamente en un momento de debilidad aparece Iván Arias y Manfred Reyes diciendo voy a dar un paso adelante cuando habían dicho que no. Es curioso, en términos políticos es curioso, por lo menos. Manfred en ningún momento ha dicho que no, por ejemplo. Simplemente se quedó callado un tiempo. ¿Por qué? Porque él estaba resolviendo sus problemas jurídicos. Esperando que le den la orden. Ha salido Claro, y ha apoyado. claro, ahora ya salió su Llamadita orden, del norte. y ahora ya O sea, está que saliendo. ustedes estén acostumbrados que les den llamaditas y les den órdenes, no quiere decir que a todos reciban llamaditas recibiendo órdenes. Ya está bonito, ¿no ve? pero bueno, el punto es el Entonces, siguiente. ¿cómo cambia de opinión? El punto ¿Cómo es se el explica? siguiente, el tema es el siguiente. Yo justamente cuestionaría por qué si Manfred Reyes Villa tiene una mayor posibilidad de posicionarse electoralmente en unos años, ¿por qué ahora está entrando en esta lucha que muy probablemente es un golpe, Porque un la ley contragolpe a la 218 oposición? es jodida. ¿Han leído el proyecto? O sea, por ejemplo, en el artículo 3 está muy claro que afecta a todas las personas naturales y Bueno, jurídicas. el otro día no pudiste leer en dónde. Te lo he No, leído. no, dijiste Ay, que otra la- cosa es que si Bueno. no andas atento o Está en algo, no video. es mi Volviendo- culpa. Volvemos, pues he leído. Ahora, Está bien. ¿no está Está en suspendido video. el tratamiento? Hay que leerlo, baby. Hago una pregunta, ¿no está suspendido el tratamiento de esta ley? Para Está, un proceso de socialización y debate. ¿no? Y tú puedes ir otra vez está a discutirlo. suspendido. Entonces, Pero no claro, está detenido, o sea, no se ha pedido la abrogación, no ha dicho que no se lo va a Claro, volver a tocar. pero está suspendido. Solo está detenido, está en una pausa. Ahora, ¿qué pasa si se cumple el escenario que dice Alem y hay un paro debilitado? En La Paz todo funciona con normalidad el lunes, en casi todo el país. Entonces, ¿la gente no estaría tan en contra de la famosa ley? Sí, yo creo que realmente no hay muchas respuestas. Hoy día Camacho sacó un video en el cual él dice que esta ley contra las ganancias ilícitas es contra la libertad y enfrentarse por la democracia, como dice también Isabel. Pero vemos que es un sector reducido de gente que ha sido recientemente exhibida por los Pandora Papers. Da la impresión al público de que es justamente los ricos, los más ricos de este país, que quieren protegerse sus propios traseros. Yo no veo que vaya a haber una movilización social muy grande y como reitero y habíamos hablado días anteriores, va a ser un contragolpe como ya fueron 3 o 4 golpes que recibió el Comité Cívico Pro Santa Cruz al no poder movilizar a la población, que le va a dar una cierta ventaja a mi criterio al movimiento socialismo en términos de movilidad. Es casi un déjà vu, no sé si les pasa. Me acuerdo cuando se discutía la nueva constitución política del Estado, si tienes 2 casas te quitan una. Hasta ahora no conocía a una persona que le hayan quitado la casa. ¿No va por ahí, Alem? Mira, interpretaciones y discursos vamos a crear bastantes. Hay intereses particulares, por supuesto que lo hay. Hay una ley que tiene el tema, utiliza el concepto terrorismo, que es peligroso, lo es, y eso tenemos que ser autocríticos desde la estructura del mismo movimiento al socialismo. Es peligroso para todo mundo. Es complicado el escenario ahorita, ¿no? O sea, se han cruzado muchos elementos que va a definir la movilización del día lunes para adelante. Yo creo que no es el hecho de que si no apoyo es que estoy de acuerdo. Yo creo que el sentir social ahorita son las ganancias económicas que tienes que velar dentro de tu familia. O sea, si estás muriendo de hambre, y no muriendo de hambre, este término me parece muy grosero, si estás en condiciones económicas no muy estables, darte el lujo de hacer una movilización, un paro cívico, es realmente preocupante. El otro elemento
es que no se está midiendo, no se está haciendo un crecimiento político desde la oposición. Para hacer una actividad, un paro cívico, no es decir, ya mañana hacemos paro cívico porque hay una ley que nos afecta. En política, en construcción política, sabemos que es todo un proceso de trabajo de concientización de este mismo elemento. La oposición se ha negado de manera tosca, es cierto. Ese es el problema. Debería, por lo menos desde sus estructuras, socializar en diferentes escenarios, pero no está socializando. Está aplicando más, está... Y el oficialismo también. Yendo más a lo emocional. Este es un bloque que me va a apoyar porque ha votado por mí, y lo mismo dice el oficial. Este es un bloque que me apoyará a mí en función a ver, en honor a la verdad, ¿has leído la ley? Sí, claro, los 5 puntos lo hemos leído, súper cortito. Sí, estás perdido, hermano. La ley está... O sea, no te estoy hablando de los 5 puntos del comité cívico, te estoy hablando de la ley. Está bien. Te estoy hablando de la ley. Está bien. Sí, no, es que te estoy haciendo una pregunta. Es que estás monopolizando. ¿Has leído la ley, los 40 y tantos artículos estás que monopolizando tiene la discusión. No estoy monopolizando las Está discusiones en función tuya o de quien sea. O sea, realmente, qué jodido es debatir esta ley, ¿no? Porque si no la han leído y no se dan cuenta que todas las personas naturales jurídicas, como dice la ley, se van a ver afectadas el día de mañana. Todos los ciudadanos, bajo esa misma lógica, bajo todas las leyes. Gabo, a ver, tú que eres el abogado, ¿nos puedes ayudar con eso? No todos estamos sometidos a la ley, las personas jurídicas naturales y no sé qué. Claro, es que ya existen Pero también... estamos hablando de una investigación, perdón que te corte. Dale. No, era solo eso. No, sí. Quizás habría que en los procesos de socialización entender que la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, no está convirtiéndose en una nueva fiscalía, digamos, ¿no? Con poderes plenipotenciarios, no. De lo que se trata es de la persecución de los delitos y de los movimientos ilícitos que acontecen en el sistema financiero boliviano. En el sistema financiero boliviano tenemos, pues, por supuesto, la posibilidad de que con ese dinero se mueva el terrorismo, se mueva el financiamiento del terrorismo y además otros delitos que están especificados en los tratados y convenios internacionales que ha ratificado Bolivia como Estado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de transparentar un sistema financiero nacional que finalmente, en este momento, Bolivia como Estado se encuentra en una lista gris de países que no han transparentado, no han generado legislación para salvaguardar su sistema financiero. Para no desviarnos mucho del otro tema. Eso ya lo hemos tocado. Ya lo hemos tocado y quiero decir una cosa. Yo creo, porque tenemos que irnos a la pausa, ustedes saben que a esta hora ya tenemos que entrar, yo creo que este tema debería venir del oficialismo y de la oposición, que socialicen las normas y no construyan eslogans o deconstruyan eslogans. Ese es su laburo, no es el nuestro, ¿no? Claro. No sé si algo más quieren todo- cerrar. Brevemente, Diego, justamente lo que ha pasado con esta ley es que se ha pasado un momento de socialización en la cual diferentes actores pueden acercarse a interpelar ciertas partes, debatir esta ley. Porque una cosa es decir, creo que puede mejorarse una legislación para ir en contra del crimen, y otra cosa es negar que tenemos que corregir eso a pocos días de que se adoran los Pandora Papers. O sea, negar eso es defender intereses muy Mezclar la ley con los Pandora Papers cuando sabes que también esto les va a afectar a los comerciantes porque el día de mañana no van a poder agarrar y mostrar de dónde han podido construir sus casas porque se dedican al demostrar que se veía te lo he leído el comercio, pero en el artículo 3, o sea, que tú andes perdido y no escuchas, vamos a tener que volver no a hablar de este tema porque claramente las autoridades no dan las luces claras y no desmitifican todo lo que se va instalando, ¿no? Así que pero nos vamos a ir a además, una pausa. además toda ley en principio debería socializarse antes de lanzársela en el Congreso, ¿no? Es fundamental eso. Es un principio crucial. básico. Por que... eso también pasa antes los proyectos. No, claro, ¿no? 10 de la noche, Lo hemos 24 hablado minutos. Pausa y ya volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. En medio de una masiva concentración, fue inaugurada la Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva en La Paz. La Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional se reunirán en mesas de trabajo para evaluar el potencial productivo de la región. Consolidar de una vez por todas, hermanas, hermanos, la marcha al norte paseño. Que despierte el gigante dormido.
y conformemos complejos productivos industriales de productos paceños. Estamos saliendo adelante. Aduana informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, la Aduana Nacional comisó bolsas de soya, fruta, harina de trigo, maíz en grano y demás alimentos en Santa Cruz y Tarija. Bebidas alcohólicas fueron comisados en Tarija, Santa Cruz y La Paz. Se intervino vehículos con prendería nueva y usada en Pando, Tarija y La Paz. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones en mercancía de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pedirán facturas agremiales, controlarán nuestras casas y nuestros ingresos. ¡Mentira! La ley lucha contra los delincuentes que lavan dinero. No sanciona a gremiales, transportistas, carniceros ni informales. Tampoco afecta al secreto bancario. Paremos los rumores. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. Inspirados en nuestra historia de lucha e independencia, presentamos una revolucionaria medida para las mamás de Bolivia. Banca Bono Juana Zurduy. Abre una cuenta de ahorros en el Banco Unión, llena el formulario de autorización del débito en tu centro de salud y recibe una tarjeta de débito sin costo. Libre e independiente de perder el tiempo, libre y soberana de pilas, protegida por el bien de mi salud. Banca Bono Juana Zurduy, para cobrar libre y soberano. Aduana informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Accesorios para celulares, lavadoras automáticas y demás artículos fueron comisados en Potosí, La Paz, Oruro, Santa Cruz. Alimento para mascota, artículos de limpieza y cosméticos fueron comisados en Santa Cruz, La Paz, Potosí, Tarija. En La Paz, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Oruro fueron comisados 9 vehículos indocumentados. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Estamos saliendo adelante. En medio de una masiva concentración, fue inaugurada la Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva en La Paz. La Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional se reunirán en mesas de trabajo para evaluar el potencial productivo de la región. Consolidar de una vez por todas, hermanas, hermanos, la marcha al norte paceño. Que despierte el gigante dormido y conformemos complejos productivos industriales de productos paceños. Estamos saliendo adelante. ¿Sueñas con ser un gran youtuber? ¿O una gran influencer? ¿O un TikToker súper famoso? Persigue tus sueños. Pero debes estar sano y protegido. Si tienes entre 16 o 17 años, ¡vacúnate! Solo necesitas llevar tu carnet de identidad. Vacúnate en un centro de salud acompañado de un adulto. Papá, mamá, no se preocupen. Está demostrado que las vacunas son seguras. 21 días después, vuelve por tu segunda dosis. Vacúnate. ¡Vacúnate! Tienes muchas dosis de vida. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, censura a la prensa y a la libertad de expresión. No, la ley no incluye a periodistas. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar junto a su programa Irreverentes, este 10º programa de Irreverentes. Este viernes Irreverente estamos hablando, bueno, en la primera parte hemos hablado respecto a la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este pedido de medidas cautelares para Yanine Áñez que ha sido rechazado. Ahora vamos a hablar de otro tema que arranca la siguiente semana, arranca el siguiente lunes, pero para eso nos tenemos que remontar al 20 de octubre del 2019. ¿Hubo o no fraude? De ahí lo que vino en adelante, ya conocemos la historia. Pero el lunes arranca el conteo acta por acta.
Más. Las evidencias son claras. Hay maletas electorales regadas en todo el país. Más de 600.000 votos de diferencia entre el primero y el segundo. El MAS. Voto por el PDC. Invitamos por eso a la sociedad civil que vengan y participen de esta fiesta de apertura democrática que vamos a hacer en la Procuraduría a partir del siguiente lunes 11 de octubre. Que no nos cuente ahora el Procurador General que van a hacer un recuento de votos para decir, no, ya no es vinculante el informe de auditoría de la OEA. Mire, lo principal, pues, ¿no? Que la oposición lo único que quiere, está con miedo. Tiene miedo que el pueblo boliviano sepa que nunca existió un fraude. Lo que existió fue un golpe de Estado. Nosotros estamos enviando esta petición de informe escrito al Procurador General del Estado para que nos responda a dos preguntas. Si está dentro de sus facultades contar actas. Nosotros como tribunal no sabemos cuál es el objeto o a qué apunta esa revisión. Insisto en que están al alcance de todos. Cualquier ciudadano puede acceder a las actas. Bueno, con esta petición, con este PIE que mencionaba el diputado Beto Astorga, ya serían 975. Ayer hablábamos de 974, que haría la oposición. Arranca el lunes esta revisión de actas, porque el conteo solamente lo hace el Tribunal Supremo Electoral, según la normativa, pero esta es una revisión de actas. ¿Será que asiste la oposición y con esto se puede zanjar algo, Alem? Yo veo un trasfondo político, ¿no? La intervención del señor Mesa está bien, podemos todavía mantener la legalidad según los informes OEA o las denuncias que se haga sobre el punto. Yo veo que aquí el trasfondo es que se trata de limpiar la imagen del señor Evo Morales. O sea, estamos reconstruyendo ya un nuevo discurso para decir, él no era el que fue el culpable del 2019, sino eran otros elementos externos en esto el llamado golpe de Estado. Sin embargo, me preocupa esto en dos escenarios. Un primer escenario, una vez más, agarramos la legalidad para beneficiar no a un colectivo, sino a un individuo. Y la otra parte que también me preocupa es el tema de que la oposición se está quedando sin clichés políticos, no está deconstruyendo nuevos escenarios de análisis para generar propuestas y salir o emerger en el escenario político que interpele al actual gobierno. Ahora, ¿tiene tuición la Procuraduría, Gabo, tú que eres el abogado, tiene tuición para hacer esta revisión de las actas? La función principal de la Procuraduría General del Estado es la defensa legal del Estado, es el abogado del Estado en términos más claros, más coloquiales, ¿no? Entonces, por supuesto que la imagen internacional de Bolivia ha sido afectada, ¿no? Por el supuesto, esta narrativa, este relato y posterior construcción de metarrelato, de fraude, megafraude. Bueno, José María Cabrera, perdón, y sigues. José María Cabrera, el ex procurador del gobierno de Yanine Áñez, el primer procurador, fue hasta el Tribunal de Justicia de La Haya, ¿no? Claro. Hasta la Corte de Justicia de La Haya, justamente para presentar la denuncia por fraude. ¿Es por eso que la Procuraduría tiene esa tuición? Tiene esa tuición a nivel internacional, a nivel de defender no solo la imagen internacional del país, sino también los intereses legales del Estado boliviano, ¿no? Entonces, sí tiene una tuición, pero también hay que recordar que antes de las elecciones del 2019, que las califican de fraudulentas, ya existía una construcción de un relato incendiario, ¿no? Ya decían megafraude, vamos a ir igual a las urnas, igual el MAS nos va a ganar porque están haciendo fraude y movían en torno a ese relato. Lo paradójico es que ni con la OEA, ni con Áñez, ni con su propio árbitro del Tribunal Supremo Electoral, el señor Salvador Romero, en más de un año pudieron demostrar la existencia de ese supuesto megafraude, ¿no? ¿No se pudo demostrar, Isabel, el Tribunal Supremo Electoral, porque solamente se quedaron con el informe de la OEA, o qué pasó? Yo creo que eso le deberían preguntar a Yanine y a sus ministros, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenían una tarea, aparte de convocar unas elecciones democráticas, ¿no? Y la única tarea que tenían que hacer se aplazaron y de Yapa nos robaron. Entonces, creo que es una pregunta que deberíamos hacerle a Yanine. ¿Qué ha pasado? O sea, como opositores hemos esperado algo de ustedes, bueno, pero lamentablemente ni eso bueno han podido hacer.
¿no? Pero aquí hay algo claro, ¿no? Realmente yo creo que es hasta un poco ridículo, ¿no? Venir y decir, vamos a recontar las actas 2 años más tarde. 2 años más tarde, cuando hay que volver a viajar en el tiempo al 2019, cuando el gobierno le hace la invitación a la OEA, ¿no? Y asevera que iba a ser esto vinculante. Pueden entrar a la página web de la OEA, pueden buscar en Google justamente el informe completo de la OEA, y ahí también van a ver que la OEA no solo, como en algún momento mis compañeros mencionaron, solo han visto el tema del TREP, no, mentira, han visto las actas. Y las actas también están en la página, en los anexos, por si quieren revisarlo. Entonces, 2 años más tarde, esto es bien claro esto. Esto es solo para lavarle la cara a Evo Morales. Lavarle la cara después de un fraude, lavarle la cara después de haberse fugado del país y haber dejado huérfanos a todos los bolivianos que confiaron en él. Y confiaron en él en las urnas, en el voto democrático, y él les falló con un fraude. Y todavía después de eso agarra sus cosas y se va del país, ¿no? Entonces, realmente es una jugada muy sucia, la verdad. O sea, van a aparecer actas que hasta no eran, y todo para lavarle la cara a Evo Morales. Y es lo que tenemos que esperar, una gran lavada de cara de Evo Morales para ocultar el fraude. Lo que dice Isabel, van a aparecer otras actas, de repente trucadas en este reconteo, pero las organizaciones políticas no tienen su propia base de datos y sus actas. Permíteme, Diego, yo muy desgraciadamente fui jurado el 2019 y el 2020, estuve ahí, ¿no? Todo el día, y yo tengo mis actas. Qué encantarte asistir. No sé qué pasó, me tocó, pero ahí tengo mis actas, ¿no? Y están ahí firmadas. Y hay muchas actas así, y están las actas, no hace falta viajar en el tiempo, no se requiere una tecnología tan sofisticada. Basta estar con el sistema que es público durante todo el 2020. El mismo Tribunal Supremo Electoral, justamente por fines investigativos, dejó durante todo el 2020 abierto para que se revisen las actas. El mismo ingeniero Villegas dijo que él tenía las actas para que se las revise, y por eso sostuvo que tenía un fraude. O sea, mi punto es este. Si habían todas esas actas, si tenían al ingeniero Villegas, si es tan monumental, quien más le debería interesar este reconteo es a la oposición, para de una vez asentar que hubo fraude. Pero sin embargo, hay una curiosa actitud de querer evitar este escenario, que es materialmente el único que nos permite ver el reconteo de cómo fue realmente esa elección. Y ahí están los resultados. Y además se hizo público la invitación para que incluso los grupos de oposición participen. Yo no entiendo cuál es su verdadero argumento de no participar. Respecto a la cuestión de que es vinculante o no vinculante lo EA, su auditoría. No hay que olvidar que esta medida sale de Wilfredo Chávez a partir de un informe que hace la Procuraduría, en la cual habla del informe preliminar. De la Contraloría, de que no había un acuerdo de un informe preliminar en el acuerdo que tiene el Estado boliviano con la OEA. Primer punto. Pueden entrar a la página web de la OEA, está ahí por si acaso la carta firmada. Ajá. Está. Ahí está, por si acaso, pueden entrar a la página. Exactamente, había un acuerdo de que hubiese un informe acabado. Sin embargo, se saca un informe preliminar al respecto, en el cual hay una serie de falencias, que no se necesita ir a la Universidad de Salamanca, al MIT de Massachusetts, entre otras universidades. Basta decir que lo que se cuestionó, por ejemplo, de un cambio en la tendencia en los últimos 5% imposible, que dice literalmente imposible, se repitió el 2020. O sea, hay una duda razonable con respecto a ese informe preliminar, que además ni siquiera dijo que tenía que renunciar Evo Morales. Decía que se cambien los vocales y se haga otro proceso electoral, cosa que ni siquiera respetaron los pititas y los jefes de oposición. Quiere decir, el escenario es altamente cuestionable, la hipótesis del fraude es cuestionable, y ni voy a decir que es falsa. Vamos a revisar las actas y de ahí que se vea cuál es el miedo. Alem, el miedo ha sido claro. Evo se ha escapado del país. ¿Por qué no pudieron? Nada debe, nada teme. Alem, ¿por qué no pudieron demostrar el monumental fraude? Estoy usando palabras textuales del segundo candidato de ese entonces, el expresidente Carlos Mesa, el monumental fraude. ¿Por qué no pudieron demostrar en el año que tuvieron el control del Tribunal Supremo, o por lo menos al presidente del Tribunal Supremo? Yo veo 3 elementos, ¿no? Había el tema de la preocupación de la pandemia. Segundo elemento, estaban muy concentrados en el tema corrupción, tenían que ser muy sigilosos en la corrupción, no lo fueron. Y tercero, que cadece mucho la política de hoy en día, es la ineficiencia administrativa de oposición y de oficialismo.
Solo un punto al respecto. El proceso por la cuestión de fraude se inició de oficio, ¿no? Y Carlos Mesa, que no estaba perdiendo su tiempo robando, él tenía mucho tiempo, porque no era presidente, lógicamente, pudo haber ido, pero él no se presentó como creyente. A pesar de tener, como decía el señor, maletas electorales cientos y miles, y no pudo ir a presentar. Es un poco dudoso, ¿no? ¿Nadie Curioso. se presentó? ¿No se presentó? Me gustaría denunciar y decir, yo tengo aquí mi papeleta, está trucada, aquí está la web, estoy denunciando. ¿No hubo nadie? El tibio del Carlos. ¿No? Perdón. No, pero dice que no se presentó. El tibio del Carlos. No, pero ya, no le puedo digamos, discutir si el antes tibio de del eso, Carlos, o sea. estoy agarrando sus palabras. Si el tibio del Carlos no se presentó, el eufórico de otro nombre, ¿por qué no se presentó? Es la pregunta. Si era tan monumental el fraude. Para terminar mi intervención en este punto, me gustaría reconocer algo. Cuando las marchas llegaban de Caracollo hacia La Paz, había una gran expectativa de la población, sobre todo cuando venían sectores rurales y mineros. Entonces había expectativa, la gente les esperaba con agua, refresco, comida y demás. Esta semana vamos a definir una pulseta política muy interesante. Se viene el paro cívico. Tenemos el caso CID. Vamos a ver cuánto es el apoyo hacia este paro cívico. Y segundo, tenemos el huipalazo del día martes, ¿no? Donde victoriosamente va a entrar el señor Evo Morales y vamos a ver el nivel de recibimiento que le van a tener tanto en el Alto como en La Paz. Yo creo que eso va a definir un elemento de, seguimos en la champaguerra, como le llaman algunos compañeros, de decir fue golpe o fue fraude, o si la huipala o no la huipala, o empezamos a avanzar proponiendo cosas más interesantes para las necesidades de la población boliviana. Acá no hay dónde perderse, ¿no? O vas a creer en el gran ingeniero Villegas y en sus tablitas de Excel. Sí, ¿qué es de él? O, puta, no sé qué será de su vida, hermano. Lo invitaremos, ¿no? O vamos a creer en lo que dicen los informes del CPR, la Universidad de Pensilvania, el MIT, el New York Times, el Washington Post, el CELAC, todos los informes que especifican claramente que no se podía dar ese cambio de tendencia en las elecciones del 2019 y por ende era imposible la realización del mega fraude que dicen, que han tenido más de un año para demostrarlo y no lo han hecho, ¿no? Desde diferentes actores, si el tibio de Carlos Mesa no podía haberlo demostrado, ¿por qué Áñez no se sentó con su gran árbitro electoral, el señor Salvador Romero, para dirimir que efectivamente en Bolivia había fraude? Porque no había fraude, pues tan monumental fue el fraude que el MAS volvió a ganar, ¿no? Evo Morales se escapó porque seguramente no le estaban amenazando, no había amenazas comprobadas ni serias contra su vida, además de amenazas públicas contra su vida, ¿no? Qué gran cobarde este señor que se escapó porque nadie lo quería matar. Es que el que nada debe, nada teme, ahora, ¿no? si no lo te dijo quieren el matar, mismo señor Evo Morales ¿te han perseguido en su el 2019? momento, que llegado el momento, el que nada debe, nada teme, ¿no? Y lo ¿Sabes? primero que ha hecho ha sido renunciar, irse y dejar a su gente. Si queman la casa de tu hermana, si queman la casa de tu hermana, de tu primo, ¿qué harías tú, Isa? A mí me han amenazado el 2019 y mi madre me ha abrazado llorando para decirme, andate de la casa porque cualquier rato se entran, porque están ahí las publicaciones, está tu nombre ahí y están diciendo este masista vive ahí y hay que matarlo, hay que quemar su casa. ¿Sabes lo que es eso? Lo mismo que han hecho también pero, algunos masistas, perdón, mira, Gabo, que lo ponga así, cuando han ido a quemar los Puma Qatar y se han entrado también a casas. Hay pruebas, ya tampoco nos hagamos, hasta han hecho bombas molotov en el Ministerio de Cultura. Eso es lo bonito del socialismo que ya voy planteando toda la semana, ¿no? El victimizarse. O sea, muchos... Es real, hermano. Están las denuncias. A muchos nos ha sucedido lo mismo, pero no nos hemos escondido en una embajada al segundo petardo, ¿no ve? Hemos seguido marchando defendiendo los intereses populares y hemos estado en la primera línea con las personas que han fallecido en determinados lugares. O sea, no podemos victimizarnos y decir, me han perseguido, mi mamá y demás. Lo lamento, Gabo, pero dejemos de victimizarnos. Es algo real, hermano. Dejemos ustedes usan la política dejemos de la de víctima, victimizarnos. los 500 años de opresión hasta el día de hoy. Y el chaleco antibalas, años y el que chaleco han sido terribles, el chaleco antibalas de Luis Fernando Camacho ahora, con la Biblia, ¿no es victimizarse? Solo una puntuación. No yo estoy muy feliz, yo me alegro muchísimo de que hombres y mujeres han podido salvar su integridad física en una embajada. Discúlpame, me parece bien. Lo siento, yo creo que está bien que no ha habido más víctimas en el 2019. Me parece mucha indolencia constantemente recriminar a alguien que no se haya muerto, que no haya, porque cobarde. Pero es patria o muerto, ¿no? No necesariamente. Tuviste a Perón, tuviste a muchos seres. Ojalá Allende hubiera sobrevivido. Ojalá. Y yo me alegro de que no haya habido más muertes. Me parece una indolencia terrible en ese punto, ¿no? Solo eso. Bien, entonces, para ir cerrando esto, acta por acta, arranca el lunes.
¿qué se puede esperar? ¿Será que algún opositor de verdad se va a acercar y va a decir, aquí estoy con mi acta o con mi banco de datos, porque todos sabemos que así se manejan los partidos, y irán a contrarrestar o no esperamos eso? No se va a esperar nada porque no se articula con el discurso que ellos han construido durante mucho tiempo, ¿no? En todo caso se deconstruye con el cómputo acta por acta, el recuento de las actas, y se cae todo su discurso del megafraude. Si en un año no han podido demostrar, en una semana peor, ¿no? ¿Alem? El escenario político es limpiar la imagen del señor Evo Morales, que el día martes está entrando en una marcha. Creo que estamos cometiendo grandes desaciertos políticos. Isa. Entrar al juego del MAS, donde van a hacer reconteo de actas 2 años más tarde, o sea, nos ubicaremos, ¿no? 2 años más tarde, o sea, aquí no para limpiarle la carita a Evo Morales del fraude, o sea, vamos a ser parte del show como opositores. No lo creo, la verdad. No. Sí, yo creo, coincido en algo que dijo hace un rato Alem, de que hay una sombra del 2019 que vuelve a estar ahorita presente y parece que no nos quiere dejar, como por ejemplo lo que decía de estas pulsetas y tensiones que van a haber la próxima semana. Es en ese sentido que creo que es importante dirimir la cuestión del fraude. No puede quedar eso ahí en la incertidumbre, porque lo que queda en incertidumbre es nuestra democracia, son nuestras instituciones. Es importante, y hay algo que quiero celebrar como un último punto, de que no va a ser Wilfredo Chávez el que vaya a contar acta por acta, sino hay un convenio con la UPEA y con la UMSA, con un montón de estudiantes, de informática que van a participar. O sea, vamos a resolver eso acá en Bolivia soberanamente con nuestras instituciones, devolviendo una soberanía para entender nuestros procesos políticos y no depender de instituciones internacionales tan cuestionadas como la OEA. Bien, vamos a estar atentos a lo que ocurra a partir del lunes entonces en la Procuraduría General del Estado a esta revisión de acta por acta. Nuestro tercer tema. Mañana se recuerda un año más del asesinato de Ernesto Che Guevara, un líder, un guerrillero, un héroe o un villano. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo. Mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. 47 ciudadanos nuestros cayeron víctimas del terrorismo guerrillero que trajo el Che Guevara a Bolivia. Hoy rindo homenaje a estos 47 héroes. No vamos a permitir que extranjeros, cualquiera fuera su nacionalidad, cubanos, venezolanos, argentinos o lo que fuere, van a encontrar la muerte en nuestro territorio. La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito: patria o muerte. Ahí tenemos 2 construcciones sobre un mismo personaje. El guerrillero que vino a traer el comunismo a Bolivia y que encontró la muerte, y como el exministro de Defensa del gobierno de Yanine Áñez dijo que no vamos a permitir que ningún extranjero, citó 3 nacionalidades, justo venezolanos, cubanos o argentinos, vengan porque encontrarán la muerte. Son 2 posiciones en torno a un mismo personaje que sigue siendo parte del imaginario colectivo y del debate. Bueno, ahora me tocó empezar a mí. Justo porque te viniste con la polera, además. Sí, para conmemorar. Bueno, yo creo que es importante discernir algunas cuestiones, ¿no? Yo sé que aquí se van a lanzar ciertas acusaciones en torno al Che Guevara, pretendiendo una especie de objetivismo historicista para deshacer la imagen heroica, ¿no? Vamos a discutirlas en términos históricos y está bien, eso es sano. Era un hombre de carne y hueso con muchos errores y muchos aciertos.
Pero más allá de eso, es lo que queda de Che Guevara después de carne y hueso, después de muerto, de su legado. El ejemplo histórico y político que queda y que es el que repercute y que evita morirse, ¿no? Personalmente, y aquí lo voy a lanzar y seguramente vamos a ir profundizando en el debate, lo que el Che Guevara dejó como un legado, entre otras cuestiones, es, por ejemplo, el sacrificio por el otro, el internacionalismo, de donde no importa donde hay opresión, vamos a dar la lucha ahí también, y que, bueno, uno tiene que enseñar, pues, dando el ejemplo. Isa, ¿qué piensas del Che Guevara? El Che Guevara. A ver, alias la máquina de matar, ¿no? O sea, seamos honestos. Su revolución, sus guerrillas, ¿a cuántas personas han matado? O sea, esta semana he escuchado aquí muchos discursos pro vida, bien moralistas, ¿no? De que llegado el momento, ¿cómo vamos a acabar con vidas? Obvio, ¿cómo vamos a acabar con vidas, no? Pero, o sea, cuando el Che estaba en su búsqueda, en la que tenía, o sea, eran vidas, o sea, ha quitado vidas y está bien eso, porque era su lucha y creo que comparten la lucha que él tenía y esas vidas que se han perdido eran buenas. Es realmente interesante, ¿no? Porque llegado el momento, arman todo un esquema en torno del Che, de tanto amor, tanta paz, pero en realidad, realmente lo que ha terminado siendo el Che ha sido una máquina de marketing del socialismo, ¿no? Y una imagen pero bien mal enfocada. Un hombre misógeno, un hombre que no le temblaba la mano. Qué lindo el discurso de la ONU, ¿no? Pero no se olviden que también ha ido a decir acribillaremos y seguiremos haciendo hasta llegar a nuestro objetivo de la lucha, ¿no? ¿Tú te acercas más a lo que decía Yanine y López? Mira, yo no me acerco a lo que dijo Yanine o López. Respecto al Che, ¿no? Mira, obviamente no por eso, todo. obviamente no, que es así. Pero a mí no me interesa lo que ellos piensan, a mí me interesa lo que yo pienso, ¿no? Y yo la verdad veo al Che como una imagen realmente tan errónea. Lo han romantizado tanto al Che Guevara, misógino, asesino. Ve sus poleritas en las marchas LGBT, cuando el Che creía que ser gay o ser lesbiana era una enfermedad y los juzgaba, era terriblemente racista, llegó con mensajes de odio a Bolivia, trató de desestabilizar un gobierno y aquí llegado el momento, o sea, estamos hablando, ¿no? De qué trágico desestabilizar gobiernos y bla. Pero les comento que él llegó al 66, ¿no? Desestabilizar el gobierno de Barrientos. Pero hay que aplaudir. Porque él era de Barrientos, creo que ahorita seguro van a decir que era de derecha, y como él era de izquierda, pobre alma en desgracia, cuando vino a asesinar bolivianos. ¿Gabo? El discurso de el Che Guevara vino a asesinar bolivianos es el mismo que se replicó cuando llegó y es el mismo que se replica ahora y el mismo que se replicó cuando Yanine Áñez toma la palabra o habla por él, ¿no? ¿No ha matado bolivianos? Esa es la mentalidad. ¿Estamos equivocados? Entonces, ¿no ha matado bolivianos? Bueno, a ver, vamos. Ha venido paz, amor, a repartir besos y abrazos. La próxima le tengo que cortar a la Isa cuando hable para que ella me deje hablar. Bueno, mam, está bien, me gusta. Entonces, tenemos un ideal de construcción de una patria grande socialista con el Che Guevara. ¿Y cuáles han sido los ideales que se han contrapuesto a estas ideas, por ejemplo? ¿Cuáles son los ideales que ha lanzado desde el gran reino de la libertad y la democracia de Estados Unidos, ¿no? Tenemos la geopolítica de la gran isla americana que nos concibe a todos los latinoamericanos como territorio de Estados Unidos, que tiene que tener el control y dominio absoluto de esa gran isla americana, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Nos han lanzado en contraposición a los ideales del Che Guevara el Plan Cóndor, ¿no? Las grandes dictaduras militares que nos terminaron endeudando y posteriormente en el consenso de Washington cobrando las deudas de los dictadores que han crecido y se han formado en Estados Unidos. Contra todo eso peleaba pues el comandante eterno Che Guevara, y además fue quien fundamenta un pilar ideológico clave del movimiento al socialismo, el antiimperialismo, que creo que es fundamental para entender el actual contexto latinoamericano, boliviano y mundial, ¿no? Nos seguían vendiendo y nos siguen vendiendo esa idea, los pobres soldaditos que tienen que pelear contra un invasor extranjero que ha venido acá a matarnos, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo apoyaron los sindicatos mineros?
Él tenía 5 notas de prensa, de las cuales solamente una se llega a publicar, y con esa única nota de prensa los mineros asalariados ponen la mitad de su sueldo para apoyar la guerrilla del Che Guevara, además traicionado por el Partido Comunista de Bolivia, ¿no? Que eso también es un tema que hay que hablarlo después. Entonces, ¿a cuántos mató el sistema capitalista? Y le vamos a echar la culpa de a cuántos mató Che Guevara por intentar cambiar eso. Si vamos a hablar de vidas, hablemos de cuántas muertes hay producto del sistema capitalista global, ¿no? Alem, cuyo Partido Comunista es actual aliado del movimiento al socialismo, ¿no? Suele pasar. Yo veo 2 elementos. Primero, no vamos a negar la capacidad discursiva del señor Guevara, muy buena, muy elocuente, agradable para la juventud. Hay que estar confundido siempre, en eso coincido mucho con Vargas Llosa. Segundo, valeroso, sí, de repente va al oriente boliviano, la Amazonía en los 60, mucho más agresiva que es la Amazonía de hoy en día, y se fue, estaba predestinado a tener un futuro un poquito más doloroso de lo que fue su muerte. Segundo elemento, coincido con Isabel, publicista fantástico. Ha vendido el comunismo como nadie lo pudo haber vendido post 50, ¿no? Entonces ha sido muy interesante, hay que reconocer su capacidad de publicidad en el mercado capitalista único. Hasta el día de hoy. Segundo elemento, Guevara tuvo una mala lectura, ¿no? Cuando el conflicto político o el poder político en el 67 estaba en los sectores rurales mineros, él dice, vámonos hacia el oriente y ahí vamos a empezar la guerrilla. Creo que fue el primer gran error que tuvo. Me quiero concentrar en la idea de que ¿qué logró Ernesto Guevara con las guerrillas, ¿no? El Ejército de Liberación? Yo creo que logró la retardación del proceso político que estaba surgiendo en Bolivia, post-Congreso del 45, post-Revolución del 52, los procesos de organización, tanto rurales, agrarias como rurales mineras, han empezado nuevas demandas hacia la construcción de un nuevo Estado. Viene Guevara con toda su publicidad comunista y dice, no, la herramienta de conquistar el poder es la vía armada. Y a partir de eso se desvincula todo el proceso de organización y empiezas, bueno, en el sistema de mercado, ¿no? Entonces y lo que hizo en Angola, digamos, el tema de la lucha guerrillera Congo. En Angola y en el Congo, no es algo destacable más allá de lo que haya pasado en Bolivia. Además, ¿cuál publicidad comunista que además él mismo se va y se choca en determinado momento con la dogmática de la propia URSS, ¿no? Entonces, creo que hay que valorar en este personaje histórico, icónico, también esas luchas de su propia confrontación contra la dogmática tanto capitalista como la dogmática propia comunista soviética rajatabla, ¿no? Porque él en determinado momento también se pelea con el comunismo soviético. En El socialismo y el hombre en Cuba podemos ver ahí su clara definición de lo que su línea ideológica pues le estaba llevando. Ahora, si tus referentes Vargas Llosa, hermano, no te pongas a criticar pues a los que seguimos a Che Guevara, ¿no? Entonces no hay punto de comparación. Yo creo que este es el escenario. Perdón. Por eso son 2 y 2. Hay algunos elementos que yo, creo que es importante desmentir. Yo quiero que me digan, por favor, en qué página, para ser un poco precisos, ¿no? Honestos con el público, donde en el diario de Che en Bolivia se dice algo contra sí, los campesinos racistas. Donde en sus diarios del Congo dice algo contra los negros. Por favor, ahí está el desafío. Pueden hacerlo incluso después y traerlo luego, ¿no? Lo que va a pasar es que hay una serie de mitos que se dicen contra el Che Guevara, como por ejemplo eso no es cierto. Hay unos que son ciertos y está bueno decirlos, también está bueno reflexionar y ver que también el hombre se equivocó y Cole no debió repetir. Por ejemplo, la cuestión que decía de la homosexualidad, y saber, es cierto, hubo unos errores en la Revolución Cubana en contra de los homosexuales, pero no hay que también olvidar el contexto, que no es justificar, pues es importante decir, la Organización Mundial de Salud en aquellos años de los 60 catalogaba la homosexualidad como una enfermedad. Gran Bretaña... Bueno, en San Francisco los acribillaban también, en Estados Unidos. En Gran Bretaña les hacían castración química a los homosexuales, ¿no? Y obviamente la Revolución Cubana después rectificó, Fidel Castro fue el primero en hacerse cargo y ahorita tienen pues varios políticos parlamentarios transexuales. Pregunto, ¿cuántos... Fresa y Chocolate fue una gran manera de ingresar el tema, ¿no? La película cubana, en un momento en que nadie hablaba del tema. Déjame terminar. Y justamente eso es lo que ahorita pongo. Nuestros países tienen esa apertura, por ejemplo, a lo homosexual. Si ahorita nos vamos a poner a defender, sinceramente no. Y eso es otro punto que quisiera poner a debate. Estamos discutiendo ahorita la figura histórica, ¿no? Una figura histórica en su contexto, con sus errores y con sus aciertos. El hecho de que sea una máquina de matar, no sé, Isabel, qué pensará que Simón Bolívar hizo la independencia con flores, o Tupac Katari, o el LGTK.
Estamos hablando de un contexto de mucha muerte en todos los continentes, de guerra. Y la Guerra Fría fue todo menos fría. Había guerra en África, América Latina y en Asia. Y estamos hablando que en el contexto boliviano, Barrientos no era de derecha. Barrientos acribillaba mineros en Catavi en siglo XX. Estamos hablando, recomiendo mucho leer el libro de Domitila Chungara, si me permiten hablar, cómo los mineros querían apoyar a Che Guevara y quien asesinó bolivianos fue el ejército boliviano con ayuda del gobierno norteamericano. Y esa es la cuestión. No es que vino a matar bolivianos, se vino a enfrentar al ejército norteamericano que controlaba las fuerzas armadas bolivianas. Tanto es así que cuando lo mataron estaba ahí la cena. Claro, y Fidel lo traiciona y es el que lo entrega a los americanos. Qué triste. Eres trotskista. Ya, las conclusiones. Entonces, ¿la traición de Fidel sería tu conclusión? No, es nuestros 30 segundos para despedirnos. Mira que ya había sido 11 y 1 minuto. Ya pasó todo. Bueno, increíble. entonces ya que es que hoy fueron 3 temas. Ya que tenemos estos 30 pero 30, segundos. Isa, 30. Ya, pero cállate. ¡Oh, bravo! Vamos con la respetuosa ex diputada Isabel mandando a callar, genial. No, dale. Pues no me dejas gracias, hablar. gracias. 30 segundos, ok. Bueno, vamos a poner interesantes las cosas. El día lunes, los invito a que nos acompañen una vez más. El día lunes voy a sacar una denuncia aquí en vivo. Entonces, bueno, a ver, espero sus opiniones de todos el día lunes y nos vemos con la denuncia, que es un poco delicada. Dale, gracias. Buen fin de semana. Alem. Sí, John Debray calificó, el francés que apoyó a Guevara, calificó al movimiento del Mayo francés como un movimiento pequeño burgués. Considero que desde el análisis sociopolítico, las guerrillas, todas las guerrillas hasta los 90, son movimientos pequeño burgueses que solo han beneficiado y siguen beneficiando a ciertas estructuras de clase. Entonces, mi error. Me despido, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Gracias, Alem, buen fin de semana. Gabo. Ahora sí puedo hablar, Isa. Dale, Gracias, 30 segundos, gracias. vamos. Yo no te voy a interrumpir. Bueno, ahora que Isa me permitió hablar, no me manda a callar, tengo que decir lo siguiente. Me encanta y voy a seguir teniendo siempre de referente eterno, ideológico, a Ernesto Che Guevara, porque ha podido tener sus errores tácticos, ha podido tener sus errores, como muy bien lo ha dicho Andrés, pero ¿qué referentes tiene la derecha global, por favor? ¿Quiénes son un referente que esté a la altura de Ernesto Che Guevara? Si me dan un solo ejemplo, yo podría ahí debatirlo bastante, pero te vas a comer tu reloj. Estoy orgulloso, me como mi reloj, el que no tengo. Es porque somos honestos. Bueno, porque no tienes referentes, que es otra seguro. cosa. Hasta el lunes. Hasta Chao, el lunes. Gabo. Gracias. Andrés. Sí, yo mandar un saludo a los compañeros que están ahorita en Valle Grande justamente por la conmemoración, haciendo cursos de formación política, compañeros que además colaboran con 3 médicos cubanos a curar catarata, la Operación Milagro, a gente que no le llega mucho de ese servicio médico. Para mí ese es el guevarismo y bueno, buenas noches a todos. Gracias, Andrés. Hasta el lunes. Gracias a ustedes por siempre acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes irreverente. Chao, buenas noches. El mundo necesita evacuar, normalmente igual que un animal, y así sin más te vas. Nada se altera cuando mueres. Señores más entrañables hacen lo posible por borrar tu recuerdo, pero ¿qué va? Aún sigues aquí y allá, y todos siguen fornicando, mintiendo, explotando, utilizando las armas y los cuerpos de tu propio provecho. Para, el sistema tiene fallas. Calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla. ¿Quieres conocer a personas que marcan y hacen historia? Te invitamos a ser parte de la intimidad de estos personajes. La cita todos los domingos a las 22 horas. Campeonato Interyungueño de Fútbol categoría Damas Honores y Sub-17 Varones.